Amén. Vamos a tomar todos nuestro lugar. Aleluya. Siempre la palabra dice ya que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en alegría. Aleluya. Hoy tenemos nuestro refrigerio después del servicio. Vamos a tratar de ser lo más rápidos posible. Aleluya. Que si el Espíritu nos ayuda, nos da esa libertad para poder tener ese tiempo de armonía, de convivio con nuestros hermanos de habla inglesa. Aleluya. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Aleluya. Así que prepare su corazón. La palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Aleluya. Solo quiero leerle muy brevemente una de las promesas del Señor que está aquí en la Biblia. Y dicen que el texto favorito de los ministros cuando oramos por los diezmos y las ofrendas es Malaquías capítulo 3. Amén. Pero a mí me gusta Malaquías capítulo 3 porque aquí hay una promesa muy hermosa para toda la iglesia. Amén. 3:10, Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí. Pero oiga lo que dice aquí: y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Mire, dice el Señor: pruébame, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿A cuántos les gustaría que el Señor los bendiga de esa manera? Que no falte el pan, que no falte el trabajo, que no falte la provisión en vuestra casa hasta que sobreabunde, para que invite a los hermanos a comer. Aleluya. Amén. En el 11 dice, oiga, pero en el 11, oiga lo que dice en el versículo 11: reprenderé, dice, también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo me quedo con esos dos versículos. Número 1, porque el Señor garantiza que cuando nosotros creemos y diezmamos, hermano, por fe y por gratitud, no por obligación, ¿sí?, no va a faltar alimento en vuestra mesa, en vuestra alacena, en vuestro refrigerador, ¿sí? No va a faltar. Y dice que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre todos aquellos que dan con gratitud, con un corazón alegre, hasta que sobreabunde. Wow, me quedo con eso. Yo atesoro ese versículo para mi vida. Amén. Pero el 11, hermano, dice que Él reprende al devorador, ¿sí? Entonces, hermano, usted no le abra puerta al enemigo para que venga, porque entre más codos nos volvemos, hermano, ¿sí? Así decimos en México, no sé cómo se dice en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Las personas que somos duros de soltar, hermano. Pero dice que por cuanto tú no le das a Dios, el diablo viene y te lo quita. Viene una enfermedad, un accidente, te paró la policía, te dan un ticket, pasan tantas cosas, hermano, y el diablo está para robarte la bendición que Dios te da. Entonces, cuando tú le das al Señor creyendo y confiando que Él protege, que Él guarda lo que tú tienes en tu casa, ¿sí?, el enemigo no puede tocar con esa fe. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendiga
al dador alegre. Gracias, Señor, por esta palabra que tú pones en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra mente, Señor, en esta mañana. Yo ministro, Señor, a tu pueblo, a todo aquel que cree, Señor, con su corazón, que tú eres su proveedor, Señor, que tú lo guardas, que tú le suples, que puede confiar en ti, Señor, que no argumenta, Señor, si es bueno o no es bueno el diezmar o el no diezmar, el ofrendar, Señor. Padre, quita, Señor, de nuestro pensamiento todo pensamiento adverso, Señor, y que tu espíritu fluya, Señor. La fe de cada uno de mis hermanos pueda fluir, Señor, y esta iglesia, Padre, pueda ser sumamente bendecida, Señor, por tus promesas. Yo recibo esta palabra para mi vida y ministro esta palabra, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que bendigas los diezmos y las ofrendas. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede pasar con toda libertad, si usted ha dispuesto en su corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor en esta mañana y quiero que usted ore por mí para que el Señor use mi vida. He venido oyendo la voz del Señor y créame que solamente yo estoy aquí para vocear, para exponer, jamás para imponer, ni tampoco para ofender a nadie. La palabra es de parte de Dios y muchas veces la palabra puede ser agradable a mi corazón y muchas veces la palabra puede que sea dura a mi corazón, pero en ninguna manera Dios, ni el pastor, ni los que predicamos la palabra, nuestra función es juzgar, criticar a ninguna persona. Solamente el Señor expone a través de su palabra, a través de la Biblia, historias como la que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una historia del rey David. Amén. El día viernes vimos una historia del profeta Elías y Eliseo. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Natán y el rey David. Muy probablemente algunos conocen ya esta historia, otros probablemente no. Pero el tema de hoy es: nada hay oculto que no haya de descubrirse, secreto que no haya de saberse. Todas las cosas que se hacen en lo obscurito, en lo secreto, a escondidas, ¿sí?, tarde o temprano son descubiertas, ¿sí? Eso debemos de entenderlo. Muy probablemente algunos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, ya nos ha pasado una mala experiencia, muy probablemente, ¿verdad? Que cuando le descubren a uno una mentira, uno no haya dónde meter la cara, ¿verdad?, la cabeza, y quisieras que la tierra se abriera y mejor te tragara, ¿verdad? Es feo, hermano, confrontar la verdad y la mentira. Entonces, la historia que vamos a ver hoy acerca del profeta, del rey David y el profeta Natán, es una historia bastante que deja un impacto, en mi vida personal ha dejado una huella, un impacto en mi corazón, de tal manera, hermano, que la reflexión sobre lo que el Señor nos habla nos lleva al entendimiento, y entonces vamos procurando, ¿sí?, dejar todas esas cosas que perjudican nuestra vida en la familia,
en el trabajo, en nuestra vida social donde vivimos todos los días, en todos los lugares donde nosotros nos encontramos, ¿verdad? En predicaciones anteriores, hermano, he mencionado que por lo general en la cultura mexicana a cada persona le ponen un sobrenombre, un apodo, ¿verdad? Basado en su personalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que le gusta hacer trampa, que le gusta hacer tranza, le ponen, por ejemplo, el trampas, ¿verdad? O el tranzas, o el que toma mucho le dicen el borracho, o el que le gusta mucho la música y toca la guitarra le dicen el guitarras, y así, o sea, pudiéramos, y hay unos sobrenombres muy feos, ¿verdad? Pero es basado en la personalidad, en la imagen que uno va creando según su conducta. Amén. Bueno, quiero que abra su Biblia conmigo como en forma introductoria en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, en el versículo 2, aleluya. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2 y 3. Dice, ¿lo tiene? Vamos pues, vamos a despegar. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Verso 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, o sea, en lo oscuro, hablado al oído en los aposentos, o sea, en lo secreto, se proclamará, se sabrá, se descubrirá en las azoteas. Eso quiere decir, hermano, en las azoteas, que va a ser visible, que todo el mundo se va a enterar. Eso, hermano, grábeselo aquí en su mente y en su corazón. Eso está plenamente comprobado, hermano, y le puedo decir así brevemente: muchos políticos de la vida pública, conocidos, famosos, artistas, que están involucrados en cosas oscuras, hermano, tienen muchas veces que salir huyendo de sus países, a refugiarse, a esconderse en otros lugares, hermano, porque cuando se descubre, hermano, la corrupción, cuando se descubre la falsedad, el robo, hermano, tienen miedo ahora de enfrentarse a la verdad, a la justicia. Amén. Y es terrible que uno, hermano, especialmente nosotros que estamos siendo restaurados, renovados por el pensamiento de Cristo, el cristiano, hermano, tiene que ir renovando su manera de pensar, dejar las malas mañas, dejar las malas costumbres y entrar en un proceso de restauración, de rehabilitación. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debería, hermano, estar ocupado en las cosas de Dios, leyendo, escudriñando, pidiéndole guianza al Señor para mantener sus pensamientos consagrados en lo bueno, enfocado en todo lo que es agradable al Señor. La mente ociosa, la mente, hermano, que no se ocupa en las cosas buenas, tiende ¿cómo se dice? A planear, a pensar más en lo malo que en lo bueno. La mente ociosa.
el que no está ocupado haciendo lo bueno, e inclusive hasta se vuelven sonsacadores. Es muy posible, hermano, que haya personas ociosas que puedan sonsacar a un cristiano de la iglesia. Y en vez de que nosotros traigamos, influenciemos a los que están en los caminos malos, traerlos a la iglesia, resulta, hermano, que los que estamos en la iglesia somos sonsacados por los que están en el mundo. Porque resulta más atractivo el pecado, resulta más atractiva la diversión, la distracción, que el culto. Que el que vengas a sentarte aquí y escuchar y recibir el consejo de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces, entrar a esta historia en la segunda carta o el segundo libro de Samuel, chapter 2, verse 11. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 2 le dije. Sí, capítulo 11, perdón. Aquí está. Gloria a Dios. Voy a leer prácticamente todo el capítulo. No me voy a detener porque quiero que usted conozca la historia y luego vamos a entrar en los detalles. ¿Está conmigo? Dice pues, y leemos la preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No pierda de vista, por favor, el primer versículo que leímos del libro de Lucas. Mantenga ese versículo en su mente, ¿ok? Durante toda la predicación. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Se acuerda que le dije de la mente ociosa? Sí. David se quedó a descansar en el palacio. Y noten el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Andaba David aburrido, y se levantó a caminar ahí y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Consta que David ya estaba casado. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Verso 5: y concibió, quedó embarazada la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: ¿qué crees, mi amor? Que estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab envió a Urías a la presencia de David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud
del pueblo y por el estado de la guerra. No pierda de vista, hermano, la historia, que Urías era el esposo de la mujer a la cual David había embarazado. Urías era un servidor del rey David, era un miembro de su ejército y él estaba peleando una guerra. Estaba allá en la batalla mientras David estaba en el palacio real. Mientras el amigo estaba allá en la batalla, David le estaba comiendo el mandado con la esposa. Sigamos la historia. En el verso 8, después dijo David a Urías, ya lo mandó traer. Note que cuando un hombre quiere encubrir su pecado, note todas las cosas que empieza a tramar, ¿sí? Las historias que empieza a inventar. Después dijo David a Urías, estoy en el verso 8, desciende a tu casa y lava tus pies. Le digo, vete a tu casa, vete, tómate un descanso. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hasta le mandó un regalo. Dijo, ya se fue a su casa, ahorita le mando un regalito para hacerlo sentir contento y disfrute y esté ahí con su esposa. En el verso 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no fue a su casa. En el verso 10, e hicieron saber esto al rey David diciendo, Urías no ha ido a dormir a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿No te sientes cansado? ¿Por qué pues no fuiste a descansar a tu casa? La trama, hermano, aquí era que David lo que estaba maquinando en su mente era darle un descansito a su empleado para que fuera y se acostara con su esposa, para que le cargara el muertito a él. Sí, para que creyera que él era el papá del niño. ¿Sí me entiende? Ya David sabía que ella estaba embarazada, pero lo que David quería era que Urías fuera y se acostara con su esposa, para que cuando se descubriera lo del embarazo, dijera, vas a ser papá, Urías, felicidades, y de esa manera encubrir su pecado. Eso es lo que estaba pretendiendo David. Entonces lo manda a su casa, pero se encuentra con la sorpresa, hermano, de que Urías no se va a dormir a su casa. Le dice, pero vienes cansado porque no te fuiste a dormir a tu casa. En el verso 11, y Urías respondió a David y le dijo, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haría tal cosa. Lo que Urías le está diciendo a David, mira, los que están peleando la batalla, allá están sufriendo, están durmiendo en tiendas de campaña, no tienen ni baño, no tienen ni pasta de dientes, no tienen nada. El líder Joab, mi jefe, él está ahí durmiendo a intemperie, a campo abierto, con frío, con esto. Y yo durmiendo en mi casa con regalos, con mi mujer, muy a mis anchas, como que no pasa nada. Eso para mí sería una traición. Yo no puedo hacer esto. Yo no les puedo hacer esto a mis amigos. Yo no puedo estar durmiendo en mi casa. Esa es la justificación que le da Urías al rey David. Veamos en el verso 12, dice, y David dijo a Urías, quédate aquí, aún hoy y mañana,
te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Fíjese lo que está tramando David. David no se da por vencido. Y que conste que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Oiga, ¿sí? Por eso es que no todos los que dicen que son cristianos. También, hermano, dentro del cristianismo puede existir la perversidad. Aleluya. En el verso 13 dice: y David lo convidó a comer y a beber con él. Le dijo: vente aquí al palacio, yo quiero convivir contigo. Hizo fiesta David en el palacio y lo invitó a comer y a beber, hasta, ¿qué dice? Embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. El propósito de David era hacerle una fiesta en el palacio, emborracharlo, y ya estando él en el estado de ebriedad, ahora sí mandarlo a dormir a su casa. David insistía en que Urías tenía que ir a dormir con su esposa. Dijo: en su conciencia no lo voy a convencer, pero ya borracho, sí, se va a ir a dormir a su casa. Pues, ¿qué cree? Que no. Aún estando Urías en estado de ebriedad, él siguió en su mismo pensamiento de no traicionar a sus amigos que estaban allá peleando la guerra, y no se fue. En el verso 15, entonces escribió, en el 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió con el mismo Urías. Ya lo mandó de regreso a la guerra, y David mandó una carta con Urías al jefe de Urías, a Joab. Y en la carta escribió diciendo: pon a Urías al frente en lo más duro, recio de la batalla, y retírense ustedes de él para que él sea herido y muera. Dice hasta dónde llegó el pensamiento perverso de David. Dijo: ya no lo pude convencer de que durmiera con su esposa, y como yo no quiero que él se dé cuenta del pecado que yo he cometido, pues ponlo al frente de la batalla para que lo mate. Él llevó esa carta, él sin saber, porque él era fiel al rey. Urías era un siervo fiel, no solo al ejército, sino también al rey, y él mismo fue y le entregó la carta al comandante. Y cuando el comandante lee la carta, dice: ok, él tenía que obedecer al rey. Vamos a ver, en el 16 dice: y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. Entonces envió Joab e hizo saber al rey David todos los asuntos de la guerra, y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado? Bueno, y ahí ya eran otros asuntos, pero quiero dejarlo ahí para que usted vaya siguiendo conmigo la historia de cómo David había cometido una falta y cómo pretendía encubrir su falta. Aleluya. Por eso es que cuando leímos al principio el versículo 2 de Lucas 12:2, dice: nada hay encubierto que no haya de saberse, ¿eh? Ni oscuro que no haya de.
Jeremías 17, si lo quiere buscar, y si no, nada más es un versículo, dos versículos que le quiero compartir. Pero está en Jeremías 17, 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. ¿Sí? Engañoso, dice, y perverso es el corazón del hombre. Y solo Dios es el único que puede escudriñar los pensamientos y el corazón del hombre. Nosotros, hermano, nos podemos mostrar muy buenas gentes, o una persona se le puede mostrar muy noble, muy humilde, muy buena gente, pero usted no conoce sus pensamientos, y usted no conoce qué verdaderamente hay en la mente y en el corazón de esa persona. Amén. Pero sí es notorio cuando un hombre y una mujer son temerosos de Dios. Es notorio. El hombre y la mujer de Dios no hacen nada indebido, no habla mentira, detesta la mentira, detesta el pecado, detesta la infidelidad, detesta la envidia, la avaricia, sabe perdonar, se conduce con rectitud. Los frutos del Espíritu, hermano, los frutos que adornan a un cristiano, a una persona que ama a Dios, que cree en Dios, son notorios, se dejan ver. El hombre y la mujer de Dios refrenan su boca de toda vulgaridad. Ya no maldice, ya no dice albures, ya no dice cosas picarescas, picardías, ofensivas, que ofenden, para mostrarse muchas veces hasta coquetos o coquetas con los hombres o con las mujeres. El doble sentido. ¿Sí? El hombre de Dios, la mujer de Dios, ahora Dios está formando un pensamiento nuevo y un nuevo hablar. Corrige uno su boca, sus pensamientos, y en su corazón el Espíritu Santo le viene a redarguir, y usted sabe y entiende que Dios está conociendo sus pensamientos y su corazón, y a quien le vamos a rendir cuentas de todo lo bueno y todo lo malo es al Señor. No al pastor, no a la familia, no a su papá, no a su mamá, no a su abuelita, a su abuelito. No, es a Dios. ¿Sí se da cuenta? Entonces, por eso es que el mensaje de la predicación, los ejemplos que vemos aquí en la Biblia, son un claro ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos por nuestro caminar, porque debemos entender y comprender, hermano, que a los ojos de Dios no hay nada oculto. Nada. Yo le he dicho muchas veces a usted que usted no se debe de esconder del pastor, ni de los hermanos. No se debe de esconder. Ni tampoco pretenda esconderse de Dios, porque aunque usted se meta en una cueva más profunda y más oscura, o se mande a construir un búnker impenetrable, déjeme decirle que ahí la presencia de Dios traspasa. En el lugar más secreto, ahí está Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba Elías escondido en una cueva? ¿Sí? Ahí lo encontró Dios, en una cueva escondido, y le dijo: Elías, ven, sal de ahí. Aleluya. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón, hermano. Y esta palabra
es para que nosotros la atesoremos en nuestro corazón. Y si en verdad, hermano, nosotros queremos ser bendecidos en esta vida aquí, física, terrenal, tenemos que aprender a amar a Dios y amar al prójimo, y no caminar en mentiras, no caminar en caminos torcidos, sino caminar en toda transparencia, en toda dignidad. Que cuando usted camine, hermano, por la calle, o cuando usted mire a las personas, las pueda mirar de frente, con una mirada firme, y que no tenga que agachar su cara y sentirse avergonzado, porque sabe que le descubrieron algo malo en su vida. Aleluya. Vamos a ver la continuación de esta historia. ¿En qué termina? Allí mismo, en la segunda carta de Samuel, permítame. Sí, vamos a ver en el capítulo 12. Vaya una página adelante. Estábamos ahí en el capítulo 11. Y la historia continúa ahí mismo en el capítulo 12. Dice lo siguiente: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos, juntamente, comiendo de su bocado y bebida de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino un hombre del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de un hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, o sea, contra el hombre rico, y dijo a Natán, al profeta Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia del hombre pobre. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del día. ¿Ok? ¿En qué concluyó, hermano, el versículo que hablamos de Lucas? Que todo lo que tú hagas o lo que hagamos en secreto se proclamará a la luz. Viene el profeta Natán y le cuenta una historia, ¿verdad?, a David, porque el Señor ya le había revelado al profeta. Le digo una cosa: a veces, hermano, la iglesia peca de inocencia. El Señor revela muchas cosas. A mí el Señor me ha revelado muchas cosas de la iglesia, y yo las sé, pero yo dejo a ver hasta dónde llega la iglesia, hasta dónde llega la gente. Uno sabe las cosas, pero como nosotros, hermanos, no somos jueces, no nos corresponde juzgar a nadie. Lo único que nos queda hacer, hermano, es orar a Dios y decirle: Señor, ayuda a esta persona, que se dé cuenta de su error, que se dé cuenta de su pecado. Porque, hermano, no, las personas no pecan contra el profeta, no pecan contra el pastor, pecan contra Dios. Se están lastimando a sí mismos. David, hermano, le dice el Señor: yo te puse como rey de Israel, te di la casa de Israel, te di todo, te di mujeres, te di dinero, te di todo para que fueras feliz. Y nada de eso te satisfació. Nada te satisfació, que no estuviste contento con las mujeres que te di, sino que fuiste todavía y le quitaste a tu siervo la única esposa que él tenía. Y no obstante, fuiste capaz de ponerlo a la muerte, exponerlo a la muerte, con tal de encubrir tu pecado. ¿Sí? Cuando el profeta viene, hermano, Natán, y le dice la historia a David, había un hombre rico y había un hombre pobre. ¿Sí? Y el hombre rico le quitó una cordera, la estaba disfrazando, la historia, para ver qué decía el rey David. Y él, sintiéndose rey de Israel, creyéndose justo, creyéndose bueno, dijo: ese hombre es perverso, ese hombre es malo, ese hombre tiene que ser castigado y le tiene que pagar 4 veces más a este hombre pobre lo que le hizo. Su sorpresa, hermano, su sorpresa cuando el profeta Natán le dice a David: ese hombre eres tú. Mira, hermano, David se quedó sin palabras. Sin palabras. Cuando un hombre, una mujer, hermano, es descubierto de su falsedad, en su mentira, ya muchas veces argumenta, hermano, por no dejarse, por querer pelear. Ya, hermano, pero está peleando por necedad, pero ya no porque tenga la razón. ¿Sí? En este caso, el ejemplo que tenemos aquí de David, hermano, que cuando el profeta le dijo su verdad a David, David enmudeció, no dijo nada. Que esa es la actitud, hermano, que tenemos que tomar nosotros como iglesia cuando ya, hermano, reconocemos, entendemos, hermano, que ya nuestro pecado, nuestras faltas ya se descubrieron, ya, bueno, de por sí ya Dios las sabe. Ya nada más Dios está usando al profeta, Dios está usando al pastor en la predicación para hacernos reflexionar y reconocer, hermano, que nuestra vida está mal delante de Dios.
que lo sabe. Pedir perdón, humillarte delante de Dios, venir delante de Dios y decirle: sí, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo el hijo pródigo. Venir y humillarte y pedir misericordia, ¿sí? No permanecer, hermano, en la necedad de querer tener la razón y creer, hermano, que le podemos ganar al Señor. A Dios no le podemos ganar una batalla. Todos, hermano, al final vamos a ser juzgados por el Señor, porque Él conoce, hermano, nuestras debilidades. ¿Usted cree que el Señor está buscando hombres y mujeres perfectos? No. Él está buscando hombres y mujeres pecadoras, como yo, como usted, como todos, pero con un corazón sincero, que sepamos reconocer delante de Dios y decirle: sí, Señor, a mí todavía me gusta mentir. Sí, Señor, a mí todavía me ganan los deseos de mi carne. Cuando veo a una mujer, todavía siento deseos de ir y de estar con ella, así como David. Dígame, ¿David tenía necesidad de mujeres? No. Él tenía mujeres para estar con ellas, no le hacía falta nada. Pero el capricho, la necedad de querer, de codiciar lo ajeno, de ambicionar. Él no necesitaba dinero, él no necesitaba absolutamente nada, él tenía todo. Él ni siquiera estaba al frente de la batalla, él estaba en el palacio. Amén. Por eso, hermano, lo que le decía al principio, una mente ociosa, una mente que no se ocupa en las cosas de Dios, que no le dedica tiempo, que no escudriña la palabra, que no se deja ser instruido por Dios, el diablo va a venir y te va a influenciar tus pensamientos y te va a decir: vamos a robar, vamos a transar, vamos a tomar, vamos a mujerear, vamos a hacer esto. Mira, hermano, para los varones, el diablo siempre se disfraza de mujer. El diablo siempre se disfraza de mujer. Cuando una mujer sabe que el hombre está casado, tiene familia, tiene hogar, tiene hijos, y le está coqueteando a un hombre casado, esa es una mujer, o mejor dicho, el diablo está metido en esa mujer, porque la está usando para destruir un hogar, para destruir una familia. Amén. Y viceversa. Si un hombre codicia a una mujer que ya está casada, sabe que tiene esposo, sabe que tiene hijos, y se puede dar dentro de las iglesias, lamentablemente, y tenemos que decirlo, dentro de las iglesias, hermano, puede existir la infidelidad. Hay hermanas que se enamoran del pastor, hay pastores que se enamoran de las hermanas, hay hermanas que se enamoran de los hermanos y hermanos que se enamoran de las hermanas dentro de la iglesia. Eso es delicado. Hermano, nosotros no venimos a la iglesia a buscar amantes, hombre o mujer. Nosotros venimos a buscar la presencia de Dios. Para buscar amantes, para buscar pecado, está allá el mundo. Pero si venimos a la iglesia, hermano, venimos para consagrar nuestra vida, para cambiar, para renovarnos en nuestro pensamiento, ser, hermano, hombres y mujeres de bendición. Bonita cosa, hermano, que el pastor le enamorara a la esposa de un hermano. Ese es el caso de David.
El caso de David, hermano, él es un rey elegido, ungido por el profeta Samuel como profeta de Dios. Y se rebajó, hermano, a hacer semejante vileza. Entonces, este mensaje, hermano, que Dios pone hoy en este día, yo lo tomo para mí. Esta palabra, hermano, de Lucas capítulo 12, hace muchos años, el Señor me la reveló a mí. Y entendí, hermano, que yo tenía que conducirme en ese pensamiento, porque nada oculto hay que no haya de saberse. En mi pasado, en mi vida pasada, antes de yo caminar con el Señor, yo cometí muchos errores, muchas mentiras, muchas falsedades, infidelidades. Lo digo con vergüenza, lo digo con arrepentimiento. Duele hablar del pasado, pero eso es lo que fuimos un día. Pero a eso vino el Señor, a sacarnos de la inmundicia, a renovar tus pensamientos, a renovar tu corazón, a hacerte un hombre sano, una mujer sana, para disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, y bendecir a Dios. Ese es el propósito de Dios. Esa es la finalidad, hermano, de por qué nos reunimos cada vez en la congregación. Mantener tu mente enfocada en las cosas de Dios, en lo santo, en lo puro, en lo honesto, en lo digno, en lo honorable, en lo transparente, ¿sí? Creyendo, hermano, creyendo fielmente. Oiga, yo le digo este versículo, subráyelo en su Biblia. Por eso le dije, no pierda de vista usted Lucas capítulo 12, versículo 2 y 3. Subráyelo, no solamente en la Biblia, sino escríbalo aquí, en su corazón. Que esté presente ese versículo en su Biblia y esfuércese, hermano, por vivirlo. No solo por memorizárselo aquí en su mente y sabérselo, sino por vivirlo. La palabra, hermano, si no se aplica en nuestra mente y en nuestro corazón, si no la vivimos, hermano, es una letra muerta simplemente. Es solamente un conocimiento. El conocimiento no aplicado no funciona. No tiene ningún sentido. Que estemos, hermano, semana tras semana, viernes tras viernes, domingo tras domingo, escuchando enseñanzas, predicaciones, hermano, si nuestra vida no cambia. ¿Tendría sentido? ¿Sí? ¿Tendría sentido, hermano, que usted mandara a sus hijos a la escuela todos los días, los bañe, les haga el lonche, los prepare, y que su hijo solo vaya a jugar a la escuela y no esté aprendiendo a leer ni a escribir? ¿Verdad que sí? Tiene que supervisar a su hijo. Usted tiene que estar seguro que su hijo está aprendiendo, que va avanzando, que va creciendo en su preparación académica. Y a usted quien lo supervisa, si usted va creciendo espiritualmente. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor. Yo quiero abrir el altar en esta mañana. El viernes hablamos, hermano, de abrir el altar y que ninguna persona, hermano, se sienta apenado, avergonzado. Es de valientes, hermano, reconocer delante de Dios y decirle: sí, Señor, yo reconozco que en mi vida hay cosas que tengo que cambiar. Reconozco que en mi vida hay circunstancias todavía, en los deseos de mi carne, hay debilidades en mi alma, en mi corazón, en mi cuerpo, en mi carne, que todavía me hacen cosquillas. Pero yo no quiero fallar.
Si eres casado o casada, proponte en tu corazón serle fiel al Señor, primeramente, para que tú le puedas ser fiel a tu esposo o a tu esposa. Si tú aprendes a serle fiel al Señor, vas a poder ser fiel en tu matrimonio, vas a poder ser íntegro. El Espíritu Santo, el Señor, te va a ayudar y te va a redarguir cada vez que el diablo venga y te sonría, cada vez que el diablo venga y te coquetee a través de un hombre o a través de una mujer. Tú le vas a saber decir no, porque yo tengo familia, no, porque yo tengo hijos, no, porque yo tengo esposa, no, porque yo tengo un Dios al cual yo honro, al cual yo debo de amar, al cual yo debo, porque al cual yo le voy a rendir cuentas cuando yo me vaya de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos